señor, ¿no? Delante de todos los guardias civiles que estaban dando el tráfico. Me bajó el taxista haciendo algún número y llega un guardia civil del banco y dice, hola maestro, ¿cómo va usted tan pronto? Yo, pues nada, voy a empezar a... ¿Ya sabe usted qué? Dice, sí, dice, yo cuando le oigo gritar justicia a usted, es que lleva usted razón, se debe oír hasta en México, pero ¿cómo tiene usted esa voz? Dice, además, usted se lo cree. Yo, claro, si no me lo creo, no sé, no se lo va a creer usted. Dice, ¿podría yo gritar justicia? ¿Saben ustedes? Eso es de Buñuel. Si Luis Buñuel o Goya, esto me ven en ese momento, y esto es un cuadro de película, rodeado de guardias civiles, y va el guardia civil delegado, y dice, ¿puedo gritar que este es el macho de príncipe? ¿Y saben qué pasó? Bueno, aquello fue ya me tuve que reír. Porque había 10 guardias civiles con una cara de malos, mirándole al compañero y diciendo, este va a meter la pata. ¿Y saben cómo grito justicia? Así, imagínense, el guardia civilito, se le movía toda la pistola y dijo, ¡justicia! Y me dice, maestro, ¿cómo lo ve usted? Digo, hombre, Fermín, pero si usted no la benemérita, la patria, la bandera, no los machos que son los guardias civiles, le van a decir, ¡justicia! Entonces le dije, mira cómo lo ve, y dice, ¡justicia! Los otros guardias civiles le debieron pegar en el cuartel. Porque uno malo de bigote dijo, venga, vete para allá, que has metido la mano. Pues has dejado, vamos, delante del juglar, y ese me quitó la espada, seguro. Porque yo llevaba una espada que era la tizona, decir, que llevaba ahí está ahora durmiendo. Bueno, llevaba dormido 1000 años, ahí ya. Y yo la afilaba en la piedra de la catedral de Burgos, delante del culo. Fíjese a afilarla. Eso es medieval. O sea, que todo lo demás es mentira. Todo lo mercado medieval lo llevo yo y avisa que me quieren echar. Oye, pero que llaman a la policía. Yo nada más que digo justicia en una calle de España, ¿saben ustedes los primeros que llegan? Bueno, el público primero mira, luego tal, te miran el vestuario, luego miran el crimen que cuento, ya se van acercando, pero viene la policía enseguida. ¿Y saben qué me dice la policía? Me dice una vez una pareja de policía, ¿le pasa usted algo? ¿Tiene algún problema? Digo, no, tengo 100. Si quieres se lo cuento. Dice, no. Claro, como estoy gritando justicia todo el día. Esta rubia nos ha quedado, Yo sé ir a dormir, ¿no? Yo esto hace dormir. Hombre, yo sé despertar. Yo estoy aquí para despertar a la gente. Ya lo han visto ustedes. No para que se duerman. Porque llevamos 2000 años con el mismo cuento. ¿Sabían ustedes eso? ¿No? ¿A ustedes sabían que llevamos 2000 años con el mismo cuento? Me está vacilando. Bueno, ¿saben ustedes que un ginecólogo, voy a contarles esto porque si ya me voy a ir el lunes y se lo tengo que contar, ya son argentinos, pero no se ofendan, se va bien. Hay muchos comunistas, socialistas, de centro y tal, que dicen que no, pero se ofenden, yo lo sé. Yo sé todos los cuentos, ya se ve ya, ¿no? No sé por qué estoy mirando a este hombre tanto, no sé. No sé, voy a mirarle a este, el hombre de la máquina. Qué pasada es esto, Me encuentro bien, no sé por qué. Ha cambiado el rollo del público, ahora les veo más relajados, ¿no? Es que la pinta que tengo, ¿verdad? Pinta, quiero decir, eso ahí en España. ¿Sabes qué me dicen allí? Lo que le han dicho en la historia a los grandes hombres que han dado la vida por el pueblo. Dicen, tú eres un bandido. Sí, a mí me han llamado bandido. ¿Sabes qué hay que Dios tengo pinta bandido? Míreme bien, por favor. Es que tengo unos problemas en la cabeza. Es que estoy todo el día, Dios, me diga eso la gente. Un hombre que está hablando de Lorca, Miguel Hernández. Qué país, qué gente, ¿verdad? Así van las cosas. A este le conozco yo de agua, Estaba el otro día en el río. ¿A que sí? ¿Qué memoria tengo? Me acuerdo de todo. No sé qué les iba a contar ahora. Sí. Bueno, pero el otro día fue un jefe. ¿Me permiten? Sí, no me pregunto. Algunos están extrañados y dirán esto que una obra de teatro. De todas formas, les quiero agradecer antes de que se me olvide y que hayan venido a escuchar a este humilde juglar castellano. Bueno, pues un ginecólogo el otro día revisa en sus intimidades a una señora y le dice sorprendido, señora, ¿usted es virgen? Sí, doctor, así es. Pero señora, si usted estuvo casada 3 veces, ¿cómo es posible que siga siendo virgen?
Y mire, doctor, mi primer marido era del frepaso, pura lengua. Mi segundo marido era peronista, me rompió el culo. Y mi tercer marido era radical, cuando estaba arriba no sabía qué hacer. Bueno, yo, si ustedes me permiten el atrevimiento, yo en España lo cuento, ya sabéis a quién se lo digo. En España digo el PSOE, el PP y Izquierda Unida. Ponen unas caras tú. Y hay alguno que dice, ¿sabrá que era usted a gusto, no? Yo voy a dormir de maravilla. A que se joda, ¿no? Porque si te ven preocupados, dicen que se joda. Yo siempre feliz, ya saben cómo me río, pero esa así. Eso no lo aguanto. Es que en España Machado fue el que mejor definió mi tierra. Y se lo voy a decir a ustedes, antes de que se me olvide. ¿Saben ustedes qué dijo Machado de España? Que era un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Lo digo a ellos, aquí lo pagué. Digo, tomad, a eso para vosotros. Para que os jodáis. Bueno, pues saben después lo que les cuento. Así ver ahora, discúlpenme la que me ha pedido Lorca, ¿no? Así que prefiero Miguel Hernández antes, me permiten, ¿no? Sí. Voy a dejar a León Felipe y tal. Bueno, les comento que esto de Miguel Hernández que viene, yo estaba en una calle de Madrid, que va a la Plaza Mayor, serían las 3 de la tarde, y habían ido unos vascos detrás de mí, a ver dónde me iba a poner a actuar, ¿no? Está bien que vayan detrás de ti, yo sin interés, ¿no? Y entonces yo estaba con Miguel Hernández y me dijo así, no viva Franco. Sí, los tipos así rapados, ¿no? Bueno, yo he rapado, yo no soy pateta. A mí es que por a ver si me crece el pelo. Dicen que cuanto más se lo cortan, más te crece, ¿no? Bueno, aquí no hay nada que hacer. Bueno, me dijeron viva Franco, dos chicos jóvenes con los papás, ¿no? Y yo les dejé que caminaran un poquito, el público no dijo nada, todo el mundo callado. Y ya cuando iba en aquella distancia, yo tenía la espada en la mano y aquí llevaba algo ahí en el bolso, ¿no? Y les dije, ¿se lo digo a ustedes? Fuerte. Les dije, viva Zapata, cabrones. Entonces uno se giró, uno joven, dice, ¿qué ha dicho? Le digo, que viva Zapata, cabrones. Qué situación, ¿eh? No, hace unos días así. Y entonces, ¿qué pasó? Que ellos se fueron, sus papás le dijeron, vamos, tal. Ellos vieron que ellos tenían la espada en la mano, pero no vieron que yo tenía aquí. Supongo, ¿no? Y entonces, cuando se marcharon, ¿saben ustedes lo que les conté al público? Como no me defendieron, se quedaron ahí por el morbo, a ver si al curar le pegan o le cuelgan. Gente que sangre. Me lo han dicho y dice, si un día tengo ganas de la catedral sería un espectáculo. Sí, creo que va a poner la historia. Sí, imagínate que me cuelgan allí y los curas y todo el mundo ahí aplaudiendo. Vamos, qué desastre sería para mí. En la Sagrada Familia. Sí, pero no he hecho nada de esos 30 años, nada. La semilla no es decir. Aquí sí, fíjese que hermoso, ¿no? Qué detalle tenía para todos ustedes. Bueno, pues ¿saben qué les conté allí al público? Los cobardes de Miguel Hernández. Si quieren se lo cuento a ustedes. Es fuerte, ¿eh? Esto siempre se lo dedico a todos los cobardes que hay en Argentina. Cuando estoy en Madrid, a todos los cobardes que hay en Madrid. De todas formas, yo quiero comentarles algo que sabe que me dice el público a veces. No, pues no digas que si esa entrada, que era feo. Es mejor que lo cuentes directamente. No, pero no tiene morbo, ¿verdad? Ellos lo que no quieren es que diga eso, ¿por qué no? Porque muchos que me están escuchando son cobardes. Yo también. Pero bueno, se la cuento. Bueno. Hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre que en épocas de pan ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan el estruendo a 100 leguas de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan, se les alborota el ano, el pelo se les espanta, valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros, estas fugitivas cacas,
que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. ¿Dónde iréis que no vayáis a la muerte, liebres pálidas, podencos de poca fe y de demasiadas patas? ¿No os avergüenza mirar en España a tanta mujer serena bajo tantas amenazas? Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama, cobardes de piel cobarde y corazón de caña. Tembláis como poseídos de todo un siglo descanso, y vais del sol a la sombra llenos de desconfianza. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo a orillas, de precipicios y zanjas, para vuestra pobre vida mezquina de sangre y ansia. ¿No sentís el llamamiento de las vidas derramadas? Para salvar vuestra piel, las madrigueras no os bastan. No os bastan los agujeros, ni los retretes, ni nada. Huís y huís, dando al pueblo, mientras bebéis la distancia, motivos para mataros por las corridas espaldas. Solo se quedan los hombres al calor de las batallas, y vosotros, lejos de ellas, queréis ocultar la infamia, pero el color de cobardes no se os irá de la cara. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña, sustituid a la escoba y barred con vuestras nalgas la mierda que vais dejando donde colocáis la planta. Muchas gracias.